Pues, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos haciendo un recorrido aquí en el tren urbano. Estamos comenzando desde la estación Sagrado Corazón en Santurce. Y quiero explicar lo que vamos a estar haciendo hoy. Básicamente vamos a salir de aquí, Sagrado Corazón. Precaución cerrando puertas. Vamos a estar caminando, recorriendo desde Sagrado Corazón hasta Bayamón. Precaución con las puertas, cerrando puertas. Que es el punto final del proyecto. Y voy a aprovechar esta oportunidad para hacerle mis anécdotas de cómo se fue desarrollando el tren y las diferentes características de cada estación. Estamos aquí en el punto final de lo que se conoce como la primera fase del tren urbano, que esencialmente es de Bayamón hasta Santurce. Había una fase 1A que tenía que continuar el proyecto desde Santurce hasta Minilla. Próxima parada. Que fue la fase que no se concluyó. Atorrey. Es curioso que van a escuchar ustedes todas las paradas, los nombres, y precisamente recuerdo como hoy, el día que le puse el nombre a cada estación del tren urbano, y traté de que fueran puntos icónicos en el recorrido del tren. Por ejemplo, Sagrado Corazón, que está justo cerca de la Universidad Sagrado Corazón, y ahora estamos yendo a la estación Atorrey, que es la estación que mucha gente conoce, que es la estación que tiene que ver con el Coliseo, Choliseo que llamamos, el Coliseo José Miguel Agrelot y la zona bancaria de Puerto Rico. Esa estación, de hecho, es una estación más utilizada, particularmente por que la gente la utiliza para ir a los eventos deportivos. Recuerdo que cuando se decidió hacer el tren urbano, una de las razones principales que se utilizó como su justificación era que iba a estar sirviendo a la zona que se conoce como el nuevo centro de San Juan, que es la zona que están viendo ustedes en términos de las viviendas, y a la misma vez el Coliseo. El Coliseo es un punto importante porque atrae público para entretenimiento, y yo considero que el tren urbano no va a estar completo hasta que lo extendamos hasta el viejo San Juan. Un punto que la gente a veces piensa que es sencillo hacer un proyecto como este. Realmente hacer un proyecto como este tiene una gran dificultad. Primero porque hay que hacer una planificación, hay que cumplir con unos requisitos federales, y a la misma vez hay que lograr venderle el tren a nuestra gente. Mi contribución principal fue precisamente buscar los fondos federales para el proyecto y podérselo vender al pueblo puertorriqueño como una alternativa de transportación moderna. Ahora nos estamos moviendo de esta estación a la estación que se conoce como la estación Roosevelt, que es la estación que se asocia con la zona de la avenida Roosevelt aquí en Atorrey. Tiene una característica importante esta estación porque se contempla que se haga un desarrollo conjunto, que no es otra cosa que unas viviendas y comercio justo donde estaba antes Woolworth, que estaba en ese lugar, y esos son los aspectos que tenemos que hacer para que el proyecto mejore y tenga más patrocinio. Una cosa curiosa del tren es que en este segmento se contemplaba que originalmente iba a ir a través de la mediana de la avenida Muñoz Rivera, y una de nuestras contribuciones al proyecto fue esconder el tren para que no tuviese que pasar por la mediana de la carretera y así no tuviese un impedimento visual o una contaminación visual al proyecto. Esta estación también sirve a la zona de Atorrey, a zona bancaria, así que hay dos alternativas para ir a Atorrey con el tren y esta es una de ellas. Esta parte del proyecto es elevado. Esto quiere decir que estamos ahora a un nivel distinto al de la carretera, y el tren urbano lo hace un tren de alta capacidad, el hecho de que nunca está compitiendo con el vehículo privado. Ahora vamos a ir hacia una estación que originalmente no estaba contemplada, y algunas personas a veces critican el costo del tren, pero no toman en consideración que el tren que se construyó es un tren que no era exactamente el que se concibió originalmente, porque se hizo un tren mucho más efectivo. Parada, Domenech. Precisamente la estación Domenech no estaba incluido en el plan original y se utilizó el hecho de que esta es una avenida importante para localizar una estación que sirviera al área, por ejemplo, donde está el Departamento del Trabajo. Y fíjense lo que recorran el tren, que en esta parte, como les expliqué, el tren hace un zigzag. Y el zigzag no es otra cosa que evitar que estemos dentro de lo que es la mediana central
de la avenida Muñoz Rivera. Estos fueron los aspectos de planificación que se hicieron para hacer el tren uno mucho más efectivo. Después de la estación de Domenech, vamos a estar yendo a la estación que se conoce como la Piñero, que específicamente da servicio al centro judicial, y una de las cosas que hace el tren es conectar centros judiciales, porque conecta el centro judicial de Bayamón con el centro judicial de San Juan, y siempre pensamos que iba a ser de mucho alivio para las personas que visitan diariamente esos centros de trabajo, mayormente, ¿verdad? Y las personas que lo van a visitar diariamente. Y la estación Domenech, como dije al principio, no estaba contemplada ni en su concepto original, pero ha sido una de las adiciones del tren que ha sido más significativa, porque ha dado la oportunidad de que se creen proyectos de desarrollo conjunto cerca de la estación. Hay mucha actividad de personas que van a estudiar cerca de la estación Domenech. Aquí vemos que es usual. A veces la gente se queja de que el tren no se utiliza, y hoy por casualidad nos montamos a esta hora, que es la hora de las 4:30 aproximadamente. Podemos ver un uso intensivo del proyecto. El proyecto no fue fácil. Para hacer un proyecto como este hacen falta los recursos. Los recursos vinieron básicamente de fondos federales. Se obtuvo cerca de un 33% del proyecto, y esa gestión para buscar los fondos federales fue una experiencia más importante para mí como secretario de Transportación y Obras Públicas, porque se consiguieron unos 307 millones de fondos federales. Piñero. Y además de estos fondos federales de transportación, se pusieron unos fondos de carretera que se transfirieron para el uso del tren, y de esa forma se utilizaron fondos tradicionalmente de carretera para auspiciar el desarrollo del tren. Una de las cosas que a mí siempre me trae recuerdos es cuando vengo al tren y veo los asientos, que gracias a Dios todavía se ven en buenas condiciones. Esos asientos yo escogí unos colores de tal forma que fueran colores de rojo, Piñero, verde, azul y amarillo. Obviamente para representar que no fuera un sistema de unos colores en particular, y reconocer que el tren es un logro de todos los puertorriqueños. Después de esta estación vamos a pasar por un tramo que es subterráneo. Es posible que se corte la señal, vamos a ver qué ocurre, pero lo importante de estas estaciones que vamos a ver ahora, que es la estación de la Universidad de Puerto Rico, que tampoco estaba contemplado originalmente, ni tampoco estaba contemplado que el tren fuera al casco urbano de Río Piedras. Y las estaciones subterráneas no estaban propuestas en el concepto original. Se pensaba que era una estación que iba a estar a lo largo de la Muñoz Rivera, que hubiese sido detrimental para el casco urbano de Río Piedras. De hecho, no había estación planificada para la Universidad de Puerto Rico. Próxima parada, Universidad. Yo siempre recuerdo ese nombre, que es esta estación, porque para mí fue importante llamarle Universidad. Universidad para mí significa un término bien amplio. Obviamente es la Universidad de Puerto Rico, pero quise hacerle tributo a todos los universitarios de Puerto Rico. Y esta estación, como dije anteriormente, se concibió luego de que el proyecto se había contemplado previo a mi gestión, y se concibió porque era importante darle acceso a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de un medio de transportación alterno al vehículo privado. Es posible, como dije, que se vaya a la transmisión. Cuando esto ocurra, volveremos después, que salgamos de la estación de Río Piedras, que es la próxima estación. Esta estación se construyó por un método que se conoce como cut and cover, que no es otra cosa que se hizo una gran zanja en la estación aquí de Río Piedras. Se construyó la propia estación y luego entonces se rellenó. Y entre esta estación de la universidad y la estación de Río Piedras va a haber un túnel que vamos a poder ver probablemente. Y este túnel lo que hace es que conecta a la Universidad de Puerto Rico con el casco urbano de Río Piedras. Aquí estamos viendo la estación de la universidad, que es una estación subterránea, pero a base de hacer una gran zanja y luego rellenarla. Ahora vamos por el tramo que vamos a ir por un túnel, y tengo unos recuerdos del túnel maravilloso porque era la parte más compleja del proyecto. De hecho, el túnel cuando se comenzó a construir había un gran barreno que iba a ser la excavación desde la universidad hacia Río Piedras, y
Y en 2 Río veces, Piedras. cuando comenzamos la excavación, esta se cayó, se desprendió y tuvimos que comenzar de nuevo. Finalmente se construyó y si podemos ver, básicamente es un túnel que se hizo a base de una perforación continua de aproximadamente 1.4 kilómetros de longitud. Ahora vamos a estar llegando a la estación de Río Piedras, que es la estación más difícil. Ya salimos de la estación de Río Piedras, que como dije, es una estación subterránea por completo, una estación que se hizo bajo excavación. Y hay un punto curioso que la gente no sabe, que es que de esa estación de Río Piedras ya está saliendo 2 túneles que van hacia Carolina. Ahora estamos caminando hacia la estación de Cupey, que originalmente iba a estar en lo que se conoce como Villa Nevares, y nosotros tomamos la determinación de mover la estación más hacia la Universidad Metropolitana para que de esa forma tuviese más actividad comercial, y también sirve a lo que vamos a poder ver y apreciar en unos momentos, que es el centro biomolecular de la Universidad de Puerto Rico, sirve a la Universidad Metropolitana y es un punto de una intersección importante, y en el futuro vamos a ver más actividad comercial en este lugar, alimentando así el tren urbano. Desde esta parte que tenemos en el tren ahora, es lo que se conoce como una construcción a base de un viaducto. Y después de la estación de Cupey vamos a una estación que para mí fue de las más importantes, que es la estación de Centro Médico. Aunque parezca mentira, el proyecto original no contemplaba una estación en Centro Médico. Y esas son las cosas que se hicieron para hacer un mejor proyecto, y obviamente eso añade al costo del proyecto. Pero usted imagínense un tren que no vaya a Centro Médico. Imagínense un tren que no pasara por el casco urbano de cerrando puerta. Y ahora vamos a ir hacia ese centro tan importante para los puertorriqueños, que es el Centro Médico. En el Centro Médico trabajan o visitan cerca de 40.000 personas diariamente. Usted sabe las personas que van allí, enfermeras, enfermeros, doctores, personal que va al Centro Médico a visitar, que utilizan el tren urbano. Usted puede ver en este momento el tren está básicamente lleno, lo cual considero un aspecto positivo, y por eso es que yo creo en este sistema, y para mí ha sido un logro importante, no bien particular, sino un logro de todos los puertorriqueños. Centro Médico es una estación que, como usted puede escuchar, para poder ir a Cupey y a Centro Médico tuvimos que hacer una curva aguda, por eso es que el ruido aumenta en este trayecto, porque es una curva cerrada. Entonces vamos a ir a Centro Médico, que es de las estaciones más importantes que tiene el sistema, porque como dije, muchas personas lo visitan y trabajan en el proyecto. El tren urbano requirió de convencer al Congreso de la importancia que tenía para Puerto Rico, y cuando yo fui al Congreso inicialmente me dijeron que Puerto Rico no tenía credibilidad y que el proyecto no se podía construir, no tenían la capacidad para hacerlo y que no iba a darnos los recursos. Yo le dije a estas personas que si otras personas habían quedado mal, yo iba a hacer todo lo posible para quedar bien a nombre de Puerto Rico y que el proyecto fuera una certeza y una viabilidad en ese momento. Y hoy todos los puertorriqueños debemos estar súper orgullosos del proyecto que tenemos. Y en vez de pensar que esto es un proyecto que no hacía falta, lo que debemos pensar es cómo extenderlo a otras partes de la zona metropolitana de San Juan, particularmente hacia San Juan, a través primero de una extensión a Minillas, luego una extensión a Miramar y luego hasta el casco tradicional del viejo San Juan. Como ustedes van a poder ver, llegamos ya aquí al Centro Médico. Van a ver ustedes que van a haber personas que se van a montar. Hay veces que llegan personas aquí con uniformes de enfermeras, doctores, en fin, pacientes que visitan este Centro Médico de Puerto Rico. Y de aquí vamos a ir precaución con las puertas. Una de las cosas que yo siempre recuerdo que se hablaba era que el tren iba a ser utilizado por estudiantes. Aquí decían que los jóvenes no iban a usar el tren, no lo iban a utilizar, pero vemos que cada vez más los jóvenes puertorriqueños reconocen la importancia del transporte colectivo, de utilizar el tren como un mecanismo de transportación que es mucho más efectivo, mucho más sensitivo al medio ambiente. San Francisco. Ahora vamos para otra estación que es importante porque le da servicio al hospital de veteranos, entre otras cosas, y es una estación que también tiene bastante estacionamiento y se considera una estación que es del tipo Park and Ride.
Park and Ride significa que las personas pueden llegar con su vehículo privado, estacionarse en el área que se provee y entonces utilizar el tren, ya sea en este caso de San Francisco para San Juan, pero para Santurce o hacia Bayamón. Además de esto, el tren, este es un lugar bastante desarrollado, donde hay apartamentos, donde están las oficinas del Fondo de Seguro del Estado y también queda cerca de el área industrial, donde hay muchos empleos que se concentran en esa región. San Francisco. Hasta ahora hemos visto que hay dos tipos de sistemas que hemos recorrido. Uno es la parte que era por estructura, la parte subterránea, y ahora vamos a salir del viaducto para entrar a la parte del tren que es terrestre. Una de las cosas que hizo el tren viable fue que se reservó el corredor de lo que se conocía como la 65 Infantería, el expreso 65 Infantería, que iba a discurrir desde Precaución cerrando puerta. hasta Bayamón. Y ese corredor que se reservó para ese expreso, nosotros lo que hicimos fue cambiamos su uso y se está utilizando para el tren urbano. De hecho, si ese corredor no se hubiese reservado para ese expreso, el tren probablemente nunca se hubiese construido. Vamos ahora hacia la estación de Las Lomas, que es la primera estación que está a nivel. Próxima parada, Las Lomas. Esta estación es una estación que sirve a la comunidad de Las Lomas, de Altamesa, y también a residencial de Vista Hermosa. Como dije anteriormente, estas son estaciones en un área menos densa que lo que es Río Piedra, lo que es Atorrey, pero es el trayecto que se escogió para llevar la gente hasta Bayamón. Si se pueden dar cuenta, aquí los rieles están sobre el terreno. Los rieles están sobre el terreno, queriendo decir que no hay un viaducto que se construyó y estamos aprovechando el hecho de que aquí no transitan vehículos y no tenemos que hacer una distinción entre lo que es el viaducto del tren y lo que es la carretera. Las Lomas. Esta estación del tren sirve, como dije anteriormente, a esta comunidad de Las Lomas, que es una comunidad tradicional de la zona metropolitana que incluye Altamesa, y también es lo que se conoce como una estación Kiss and Ride. Kiss and Ride significa que tú vas a dejar el pasajero, vienes en un vehículo privado, dejas el pasajero, le das un besito de despedida, la persona se monta en el tren y usted sigue su recorrido. Ese tipo de estación, Kiss and Ride, es lo mismo aquí en Las Lomas, Precaución cerrando puerta. como lo que vamos a ver ahora en la estación de Torrimar. Y más adelante, la estación de Jardines de Caparra también se conoce como la estación Kiss and Ride. Quiero dejarles saber algo interesante, era que originalmente el taller de mantenimiento del tren iba a estar ubicado cerca de lo que hoy está en la fábrica La Goya, donde se hacen obviamente los productos Goya. Yo tuve una... Próxima parada, Yo tomé la determinación... Martínez Nadal. Yo tomé la determinación de mover esa estación de mantenimiento, ese taller de mantenimiento más cerca al proyecto, y esto ayudó a reducir los costos porque había que extender, bajo el concepto original, había que extender la alineación hasta llegar a donde está la zona industrial de donde está Goya, que es bastante distante de la última estación, que es Bayamón. Estamos ahora llegando a otra estación que es fundamental para el tren, que es la estación Martínez Nadal, porque tiene bastante estacionamiento y muchas personas lo utilizan para dejar sus vehículos, por ejemplo, cuando van a un evento deportivo, a un evento en el Coliseo, el Choriceo, Coliseo José Miguel Agrelot, y es otra estación que tiene mucho potencial porque hay mucho terreno adaño que se puede utilizar para lo que se conoce, como dije anteriormente, un joint development. Joint development no es otra cosa que construir en el área cercana al tren, densificar esa área y así entonces crear un uso adicional del tren con las personas que lo van a estar viviendo en ese sector. Después de aquí de Martínez Nadal, vivimos esta comunicación que está básicamente construida, tiene un techo, no es subterránea, pero sí tiene un techo como si fuese un puente. Después de esta estación seguimos por el corredor y vamos a ver
el proyecto desde el punto de vista del taller de mantenimiento. El taller de mantenimiento tiene los vehículos del tren, se da mantenimiento y de ahí salen todos los trenes todas las mañanas. Ese taller de mantenimiento es esencial para el proyecto porque ayuda, obviamente, que por el hecho de que está localizado prácticamente en el centro, ayuda a que el tren sea más eficiente. Una de las cosas más importantes con el tren es mantener los fondos federales que sigan llegando Próxima al parada. proyecto. Ahí vamos Torrinar. viendo lo que es el taller de mantenimiento del tren. Ese taller de mantenimiento, lo que se hace normalmente es lavar los carros, cambiar las ruedas del tren, que las ruedas del tren son de acero. Mucha gente pregunta si son de goma, son de acero. Las ruedas son de acero para mayor durabilidad. Aunque parezca mentira, hacen menos ruido las ruedas de acero que las ruedas de goma. Otra cosa que usted está apreciando, lo que estamos enseñándole, es las paredes que se construyen para mitigar el ruido que llega a las comunidades. Y esto fue parte de los compromisos que hicimos durante el desarrollo del proyecto, de proveer unas barreras, tanto visual como barreras para contener el ruido, de tal forma de impactar lo menos posible a la familia. Aquí acabamos de ver algo curioso, fue que nos tomamos con un tren. Aquí estamos llegando a la estación de Torrinar. Tengo que dejarles saber a ustedes que yo me crié por esta área de Guaynabo. De hecho, mi casa de mis padres queda justamente detrás de una de las estaciones. Y se hizo todos estos proyectos, siempre se tuvo en consideración el sentir de las comunidades. Una de las lecciones más importantes que yo aprendí con el tren urbano es que todo proyecto hay que hacerlo consultando a las personas que van a ser afectadas. Y si usted hace un análisis de este proyecto, va a recordar que hubo poco contratiempo, poca resistencia de parte de las personas, porque siempre estuvimos presentes la importancia de la coordinación del proyecto en todas sus fases con la comunidad. Ahora vamos camino hacia la parte más hacia el oeste del proyecto, recordando que este proyecto esencialmente lo que intenta es conectar la zona de trabajo, de recreación y de estudio, que es el área de Atorrey, Cupey y Santurce, con el área residencial entre Santurce y Bayamón, y particularmente Bayamón, que es un punto de enlace entre el tren urbano y las guaguas públicas, ya sean los porteadores públicos, ya sean taxis o ya sean la guagua de la AMA, que llevan a las personas a su destino final. Así que vamos ahora a una estación que también fue muy interesante, que fue la estación de Jardines de Caparra, que llamamos Jardines, para hacerlo más corto. Jardines es una estación que se hizo en una zanja. No se tapó, pero la zanja, como estaba en un lugar de un nivel freático alto, esto quiere decir que el agua saldría, si la dejáramos salir, saldría por encima del nivel de la estación, y en todo momento tiene que haber un sistema de drenaje para que literalmente la estación no flote. Y yo visitaba la estación en su construcción y siempre estaba atento, obviamente, a que estuviesen funcionando los sistemas de drenaje, porque no sería el único caso en el mundo donde la estación pudo haber flotado por el efecto de la estación ser en esencia un bote. Así que esta estación, como van a ver ustedes, estamos bajando porque queríamos que estuviese debajo del nivel de la carretera. ¿Por qué queríamos que estuviese debajo del nivel de la carretera? Es para reducir el impacto a la comunidad. Y el tren, estando por debajo de la carretera, tiene un menor impacto a la comunidad y hace el tren obviamente mucho más cónsono con el ambiente que lo rodea. Esta estación también tiene una particularidad, y es que eventualmente se va a conocer por lo que se conoce como la comunidad Río Bayamón. Es una comunidad que cuando Puerto Rico logre nuevamente actividad económica y hagan falta más viviendas, se va a desarrollar cerca de lo que es la avenida Lomas Verdes, cerca donde está el Costco de Bayamón. Todo ese solar que está ahí disponible se va a desarrollar y va a tener un acceso a esta estación, y va a ser la primera comunidad desarrollada pensando en el tren urbano.
Ahora vamos para la penúltima estación, así que se nos está acabando el recorrido. Esta estación fue bien particular porque se utilizó para darle servicio al complejo deportivo de Bayamón, básicamente al Coliseo Rubén Rodríguez, al igual que el Parque Juan Ramón Lubriel y también al Centro Judicial de Bayamón. Y no sé si ustedes se han fijado, pero cuando el tren pasa entre medio del Parque Juan Ramón Lubriel y el Coliseo Rubén Rodríguez, para poderlo construir tuvimos que tumbar una de las escaleras del Rubén Rodríguez para que el tren cupiera por ese sector, y tengo que reconocer la cooperación en todo momento de los alcaldes. En ese caso fue el alcalde Ramón Luis Rivera, que permitió que hiciéramos esos cambios a su complejo deportivo para lograr la viabilidad del tren. Ya estamos, aquí estamos viendo la parte que es llegando a Santa Rosa, Bayamón. Esto es un segmento que vuelve a ser por estructura para evitar estar al mismo nivel de la carretera y no tener la confluencia con los vehículos. Vemos aquí el área de Shopping Center de Santa Rosa y próximamente vamos a estar llegando a la estación que le acabo de mencionar. Una estación que también tiene bastante estacionamiento porque se concibió como una estación que se conoce como Park and Ride. O sea que hay varios tipos de estación, pero esta significa que usted va a poder dejar su vehículo personal y va a poder utilizar el tren para llegar hasta el otro extremo, en este caso a Torrey o Santurce, y en la tarde recorre el tren, usa el tren de nuevo para regresar a su destino original, que en este caso es Bayamón. Esta estación, afortunadamente, el alcalde de Bayamón cooperó y construyó un estacionamiento para darle uso, ¿verdad?, a esta estación y enfatizar su uso como una estación de estacionamiento y uso. Aquí, como ustedes pueden ver, es que se bajan bastantes personas. ¿Cómo está usted? Igualmente. ¿Cómo estás? Bien. Se bajan muchas personas porque es la estación final del tren que tiene estacionamiento. Ahora vamos a la estación última, ¿verdad?, que es la estación de lo que se conoce como la estación de Bayamón, que es la estación importante desde el punto de vista intermodal. ¿Qué significa intermodal? Significa que uno llega a esa estación, en este caso en el tren, y tan pronto uno sale, está por ejemplo lo que se conoce como metro urbano. Para llegar de Bayamón hasta Toabaja están las guaguas de carros públicos que lo llevan muchas veces a Toabaja, lo llevan a Naranjito, Comerío, a la parte sur de Bayamón. Y esta estación tiene esa particularidad porque es un eje. Bayamón ha sido históricamente un centro de transporte público por excelencia. Y el tren lo que ha hecho es traer más personas aquí a Bayamón y darle más, acentuar más el uso de esta estación como una estación intermodal. También ha tenido los efectos, ¿verdad?, de la cooperación del gobierno municipal, porque yo entiendo que al final de todo, el éxito del transporte público en Puerto Rico va a depender de que los alcaldes de los municipios que sirve el tren hagan un consorcio y participen en su planificación y participen en su desarrollo. Para que el tren funcione de una forma efectiva, tenemos que mejorar los sistemas que alimentan al tren. Tenemos que traer lo que son las guaguas de la AMA, que han desaparecido, por ejemplo, de Río Piedras. Y yo, como comisionado residente en Washington, tengo un plan bien específico para utilizar los fondos federales para extender el tren urbano primero hasta Vinillas y eventualmente hasta el Viejo San Juan. Aquí estamos terminando nuestro recorrido, pero quiero que se bajen todos y terminamos aquí el recorrido con unas palabras finales. Y yo entiendo de que tenemos no podemos dejar de soñar, no podemos dejar de planificar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Este es el momento más importante para que el tren se continúe hasta el Viejo San Juan. Este es un proyecto federal. Ahora mismo hay los recursos para parear la construcción del proyecto sin gastos de fondos locales. Y
yo me comprometo como comisionado residente en Washington, no tan solo asegurarme los recursos para este 3 proyectos, sino también para los proyectos que tienen que ver con el transporte colectivo. Basta ya de dejar a las personas de edad avanzada sin transportación, basta ya de dejar a los jóvenes que van a su universidad y ya no tienen alternativas para utilizar vehículos públicos que no sea el tren urbano. Así que agradezco a todos ustedes esta sintonía hoy. Sé que ha sido un recorrido relativamente largo, pero ha sido un recorrido de todo corazón para dejarte saber a ti los esfuerzos que conllevó a hacer este proyecto, pero más que nada, que no podemos parar ahí, tenemos que continuar y ahora más que nunca Puerto Rico necesita de inversión estratégica que permita el desarrollo y la creación de empleo. Quiero agradecerle a mi esposa Iracema, que estuvo conmigo en este recorrido, que quiero recordarle a ustedes que Iracema vivió toda esta experiencia de una forma muy personal y familiar, pero yo siento el mayor orgullo en haberle servido a Puerto Rico en el desarrollo de esta gran obra que estoy seguro que va a ser disfrutada por muchas generaciones.